El noviazgo, una de las etapas del ciclo vital del ser humano, donde se desarrollan vínculos afectivos, sociales y sexuales en algún caso. Pero en algunas ocasiones estos vínculos se convierten en problemas de comunicación y al mismo tiempo se convierten en problemas de pareja. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de la violencia en el noviazgo y violencia en las parejas. Bienvenidos. Vamos a centrarnos durante este podcast al hablar de la violencia pareja en parejas jóvenes, ya que en esta existe mayor literatura y podemos darte una mayor instrucción sobre el mismo tema. Al hablar de violencia de parejas, que habitualmente se conoce como violencia en el noviazgo, que vamos a conocer como el VN, es un fenómeno menos estudiado que la violencia contra la pareja en adultos o violencia de género. En los últimos años se ha comenzado a conceder una atención creciente a este tipo de agresiones en adolescentes y jóvenes, sobre todo a lo que se refiere en factores relacionados de riesgo, prevalencia, etiología, evaluación, consecuencias y prevención que estaremos hablando durante este podcast. A pesar de que no existe un consenso general acerca de la definición de este tipo de violencia, puede considerarse una entidad en sí misma, con algunos matices diferentes respecto a la violencia contra la pareja. Por ejemplo, la bidireccionalidad de las amenazas, las conductas controladoras o las agresiones físicas, emocionales, verbales y sexuales. Desde otras investigaciones, existen otros factores que pueden conferir cierta especificidad al contexto en el que ocurre la violencia en noviazgo. Por ejemplo, la diferencia física no influye siempre como en sí en edades ya adultas. Los noviazgos coexisten con una etapa de desarrollo en la que son distintos el significado, el tema del compromiso y la duración o la estabilidad de las relaciones en los adolescentes. Ni adolescentes ni jóvenes suelen tener dependientes económicos, responsabilidades paternas o contractuales, y casi nunca se establecen pautas de dependencia económica de la mujer hacia el hombre. En consecuencia, los papeles del agresor y víctima no están establecidos de manera indetectable. Se trata de un grave problema social con notorias repercusiones en la salud física, en la parte psicológica, sexual de las víctimas, así como en relaciones interpersonales y calidad de vida. Por lo regular, la violencia en noviazgo se origina de forma insidiosa mediante interacciones que suponen el aislamiento, actitudes hostiles, humillantes o el control de la otra persona. El uso reiterado y tolerado de estos comportamientos conduce de manera progresiva a otras conductas de mayor gravedad, como puede ser la violencia física, sexual o con la que finalmente coexiste. La prevalencia de la violencia en noviazgo varía en gran medida en función de las diferentes fuentes documentales que hemos consultado durante este podcast. En algunos últimos años, diversas revisiones críticas de tipo narrativo sobre las agresiones en el noviazgo han puesto de manifiesto tasas de prevalencia muy dispares entre tres grandes categorías, en las que suele encuadrarse este tipo de comportamientos, es decir, violencia física, sexual y psicológica. Tanto lo que se refiere a la perpetración de la víctima, todo lo que es el tema de una revisión sistemática de estudios sobre la prevalencia física, psicológica y sexual cometida y su ofrecida en relaciones adolescentes y jóvenes. Esta gran variabilidad en las tasas de prevalencia de la violencia del noviazgo podría explicarse por las diversas definiciones operacionales del constructo violencia en el noviazgo. Las características específicas de las muestras de estudio varían y pertenecían a diferentes subpoblaciones. Los distintos marcos de prevalencia, considerados como la prevalencia vital o la prevalencia de los últimos 12 meses, el uso de autoinformes sin control variables como la deseabilidad social o incluso de consideración de las personas en un plano individual frente a la pareja como una unidad de análisis. Algunos factores contribuyen especialmente a la permanencia y cronicidad de la violencia del noviazgo, como la presencia de mitos o creencias sobre la relación de pareja y el amor romántico. Como un ejemplo, el amor lo puede todo, los celos son una muestra de amor, etc. Los estereotipos de género, la violencia en la propia familia, la mayor antigüedad de la relación, el grado de compromiso, la minimización y la negación de comportamientos violentos, así como la asunción de las agresiones como forma de solucionar conflictos o como algo, entre comillas, inherente de la relación. En el origen y mantenimiento de la violencia en el noviazgo interfieren diferentes variables y factores de riesgo.
como pueden ser aspectos sociodemográficos, históricos, clínicos o intrapersonales, interpersonales y contextuales, tanto a lo que se refiere como a la violencia cometida o la violencia sufrida. En una revisión sistemática sobre la violencia contra la pareja, en la que se incluyeron 58 trabajos con muestras de adolescentes, se consideraron factores de riesgos demográficos, familiares, relacionados con los pares, psicológicos y conductuales y de orden cognitivos. Estas variables y factores de riesgo pueden aglutinarse en dos grandes categorías. A. Interpersonales, donde se incluyen las variables individuales propias de la persona, así como aquellas de contenido interpersonal que se manifiestan en la interacción con otros. Y B, que se refieren a las situaciones de las variables externas al individuo que forman parte del contexto situacional o ambiental. A continuación, te voy a mencionar algunas de las variables interpersonales para luego darlas en relación a la violencia con el noviazgo. Aspectos interpersonales: el sexo, el origen étnico, la edad, estrategias de afrontamientos, estilos de apego, autoestima, autoeficacia, empatía, ira, hostilidad, conductas controladoras y celosas, con alteraciones psicopatológicas, rasgos y alteraciones de la personalidad, habilidades de comunicaciones relacionales y solución de problemas, satisfacción en la relación de pareja, actitudes de aceptación de la violencia, actitudes negativas sobre la mujer y estereotipos sobre papeles de género, antecedentes de conducta social y agresiones a otras parejas, consumo de alcohol y sustancias, problemas escolares, rendimiento académico, conductas sexuales de riesgo, embarazos no deseados, ideación e intentos de suicidio y desconexión moral. Ahora bien, al hablar de las variables situacionales podemos encontrar dentro de las investigaciones las siguientes: los estados socioeconómicos, lugares de residencia, antecedentes y de abuso o maltrato en la infancia, exposición a la violencia familiar, estructura familiar, hábitos de crianza, exposición a violencia en la comunidad y en la escuela, estrés psicosocial, influencia de los pares, medios de comunicación, videojuegos y apoyo social. Estos factores desempeñan distintos papeles con respecto a la violencia de noviazgo, en algunos casos como variables precipitantes, facilitadoras, mediadoras, moduladoras, inhibidores o protectoras. Entre las variables personales cabe destacar la desconexión moral. Se trata de una naturaleza cognitiva y social relacionada con el razonamiento y el juicio de la moral. Esta variable se ha vinculado de manera consistente con la violencia y la agresión en general en adolescentes y jóvenes en un número significativo de diversas investigaciones. No obstante, tales variables permanecen casi inexploradas en el ámbito de las agresiones de pareja, sea en las relaciones de adulto o el noviazgo. La desconexión moral y agresión. Desde la teoría psicosocial cognitiva postula que las acciones morales son el producto de la interacción recíproca de las diferentes influencias cognitivas, afectivas y sociales. En este sentido, una teoría completa de la agresión moral debe especificar los mecanismos que llevan a las personas a comportarse de manera incoherente con las normas morales. Desde esta perspectiva interaccionista, la relación entre el relacionamiento moral y la acción hallada se halla bajo la mediación de una serie de mecanismos autorreguladores que operan de forma anticipatoria a la acción moral y se fundamentan en normas sociales y los valores morales aprendidos. A la desactivación voluntaria de estos procesos autorreguladores se le ha denominado desconexión moral. Implica un empleo selectivo de una serie de mecanismos psicológicos que favorecen a la transgresión de las normas y la desinhibición de los impulsos agresivos y las conductas morales e inhumanas. Estos mecanismos de desconexión moral operan mediante la interpretación de la conducta perjudicial e inhumana, el oscurecimiento y la minimización del papel del perpetrador del daño, el falseamiento o la distorsión de las consecuencias de la conducta violenta o inmoral y la culpabilización o deshumanización de la víctima. Dentro de la distorsión moral, como un factor de riesgo y predictor de la conducta antisocial y diferentes manifestaciones, se ha puesto en evidencia en varias investigaciones las conductas inducidas en los últimos años en adolescentes. Como en adultos, investigaciones plantean que además de su efecto facilitador y predictor sobre la violencia y las conductas sociales, la distorsión moral también parece ejercer un efecto mediador en ciertas variables personales y situacionales de la violencia,
como la irritabilidad y las reacciones hostiles, el rechazo de los padres de la violencia, los hábitos de crianza en la infancia temprana o en la ira o hostilidad. Dentro de este proceso hay que aclarar lo siguiente. Las distorsiones morales pueden influir en un amplio espectro de conductas y actividades, entre ellas como la agresión, la conducta antisocial, la conducta delincuencial en niños y adolescentes, el bullying, el ciberacoso, la conducta antisocial en los deportes, el acoso en las prisiones, el terrorismo, la pena de muerte, la guerra y la justificación de las acciones militares, la violencia contra los animales y agresiones medioambientales y acciones industriales nocivas. Por otra parte, algunos estudios han mostrado diferencias entre hombres y mujeres, de tal manera que hay una tendencia mayor de los hombres a emplear este tipo de mecanismos como son la distorsión moral. Esta propensión de los varones a utilizar la distorsión moral puede ser los elementos de interés para ayudar a dilucidar las diferencias entre agresión de hombres y mujeres. Además, la puesta en marcha de la mediación de la distorsión moral se produce con mayor frecuencia en los adolescentes que en los adultos jóvenes en este caso. Según esto, la edad parece ser un elemento importante en cuanto a la activación de los mecanismos y procesos psicológicos de tipo moral, que facilitan o favorecen a las conductas agresivas, antisociales, las inhumanas o las antimorales. En este sentido, encontraron que los estudiantes adolescentes, dentro de las edades de 11 a 18 años, empleaban más las distorsiones morales que los jóvenes entre 19 a 34 años, para justificar las propias acciones, sobre todo mecanismos relacionados con el desplazamiento y difusión de responsabilidad en el grupo. La elaboración del instrumento de evaluación denominado Mecanismo Moral del Desagrado, también conocido como MDSS, de Bandura en 1996, permitió el desarrollo del constructo distorsión moral y posterior su investigación. En poblaciones españolas se ha encontrado que ha empleado una fecha reciente en algunos estudios en relación a la distorsión moral y en relación a la violencia de noviazgo en adolescentes. Ahora bien, vamos a conectar los dos términos que hemos desarrollado durante este podcast, que va a ser la desconexión moral en la agresión y la violencia en el noviazgo. Los hallazgos del estudio descrito han evidenciado una sólida relación entre la desconexión moral en términos de despersonalización, irresponsabilidad y racionalización con la agresión física y verbal. En diferentes líneas de investigaciones precedentes han vinculado de manera consistente el constructo de la distorsión moral con la agresión y violencia en adolescentes y jóvenes, tanto de manera presencial como de manera virtual o ciberagresión. Además, otros estudios han puesto de manifiesto la estrecha relación entre la distorsión moral y el bullying, que incluye diferentes tipos de agresión física, verbal y relacional. Por otro lado, los distintos componentes de la distorsión moral predicen la agresión general o la agresión física verbal en diferentes grados. En este sentido, el factor de la desconexión por racionalización predijo la agresión global, la agresión física y verbal. Este mecanismo se caracteriza por legitimar las agresiones al reducir el mínimo o distorsionar las consecuencias de las acciones, o bien justificarlas para la premisa de una meta o incluso un valor superior. Por su parte, el factor desconexión por humanización, esto es la deshumanización y la atribución de la culpa a la víctima, anticipó de forma notable la agresión física y la agresión en general. Y la desconexión por irresponsabilidad, es decir, la desactivación de los mecanismos cognitivos de tipo moral relacionados con la responsabilidad de las propias acciones, predijo no solo la puntuación del cuestionario de agresión. Todos estos hallazgos no hacen sino apoyar la sólida relación entre la distorsión moral y la conducta agresiva. E invitan a conceder mayor importancia a las distorsiones cognitivas que operan en el razonamiento moral de las personas propensas a la agresión y a la violencia. En definitiva, los adolescentes que despliegan más distorsión moral tienen mayor probabilidad de rumiaciones y pensamientos de venganza. Son más irritables, con más inclinaciones hacia la agresión física y verbal, y suelen verse envueltos más a menudo en episodios violentos. Con respecto a la distorsión moral sobre la violencia del noviazgo, se ha encontrado una relación menos consistente en comparación con la agresión en general, con un poder predictivo menor que la distorsión moral sobre el noviazgo sobre la agresión. Es posible que este menor poder predictivo esté relacionado, al menos en los adolescentes, con la mayor independencia en la violencia del noviazgo de los mecanismos del control sociomoral.
De forma sorprendente, los mecanismos de distorsión moral predijeron la violencia verbal y emocional, pero no la física. Sin embargo, si se considera como una dimensión global, la desconexión por racionalización fue el mejor predictor, seguido por la desconexión de irresponsabilidad y la desconexión por humanización. Por último, hay que destacar la relación inversa entre la deseabilidad social con la distorsión moral de la agresión y la violencia en noviazgo. La deseabilidad social es un constructo que no puede deberse o perderse de vista cuando se evalúa la violencia interpersonal, puesto que en este tipo de evaluaciones suele aparecer la necesidad imperiosa de quedar bien con el evaluador o no causar una mala impresión. Por ello, es muy frecuente que los sujetos que puntúan de manera elevada en deseabilidad social lo hagan de forma en baja agresión, no necesariamente por tener inclinaciones menos agresivas, sino porque es posible que no sean sinceros en sus resultados. Del mismo modo, no resulta sorprendente la relación inversa de la deseabilidad social con un constructo relacionado de forma tan estrecha con la agresión como la distorsión moral. En este sentido, los individuos que no distorsionan de modo voluntario su autoimagen o no necesitan congraciarse con los demás tienden a puntuar de forma más elevada en la distorsión moral. Tal vez porque la elevada deseabilidad social enmascara las verdades de la puntuación de la distorsión moral. Estos resultados llegan a sugerir la necesidad de establecer un adecuado control en la variable deseabilidad social en el tema de la investigación de la violencia del noviazgo. Dentro de las conclusiones que podemos llegar a agregar son las siguientes. Estos mecanismos de desconexión moral pueden tener una función muy importante, sobre todo en la adolescencia, etapa evolutiva en la que se afianza la vertiente de la moral de la personalidad mediante la interrelación de normas sociales y valores morales. La desactivación de los procesos autorreguladores e inhibidores de la conducta agresiva e inmoral no suele producirse de manera instantánea, sino que se trata de un proceso gradual en la que se observa un debilitamiento general en las autosanciones morales y al final se aceptan y se justifican comportamientos aberrantes. Una correcta identificación de estos tipos de mecanismos, en conjunto con otros factores emocionales, clínicos y contextuales, subyacen la mayor parte de los comportamientos violentos. Parece necesaria para evitar, en la medida posible, que tales distorsiones morales formen parte de los procesos de razonamiento moral habitual en los adolescentes. En este orden de ideas, se ha indicado que la eliminación de la autocensura moral mediante el empleo de la evaluación de las distorsiones morales es una manera de reducir la disonancia cognitiva y la experiencia desagradable del conflicto moral cuando se realizan determinadas acciones antisociales. En consonancia de lo que hemos hablado, la evaluación de la distorsión moral es una herramienta fiable y válida y que parece ser necesaria para la detección de distorsiones sociomorales en jóvenes. Esta detección hará posible la prevención de comportamientos agresivos en futuros. Además, la inclusión de comportamientos específicos sobre la desconexión moral pueden resultar de interés en el diseño e implementación de programas de prevención primaria y secundaria de la población adolescente, en temas como puede ser el bullying, el ciberacoso y la violencia en el noviazgo, en especial en entornos educativos. Para ello, es aconsejable incluir este tipo de programas elementales referentes al conocimiento, observación e identificación de las diferentes medidas de distorsión moral y su influencia en el razonamiento moral y la violencia. El trabajo cognitivo basado en la discusión y modificación de las distorsiones morales identificadas debe ser un componente de la distorsión que complemente a otros componentes de tipo cognitivo y emocional, como los orientados a la promoción de la empatía. La distorsión moral constituye un constructo psicológico de gran interés por su estrecha relación con el razonamiento moral y desempeña una función muy relevante, facilitadora o mediadora en conductas violentas o antisociales. La evaluación de las diferentes distorsiones morales en la población adolescente puede ayudar a identificar a individuos con actitudes proclivas a la violencia, tanto en el ámbito de las relaciones con los pares como en sus relaciones como pareja. Para finalizar este podcast, debemos mencionar que algunos aspectos relativos a otras futuras investigaciones es recomendable. En primer lugar, es interesante indagar sobre las relaciones entre empatía y distorsión moral, dada la comunidad sensitiva entre distorsiones como la desconexión por humanización y la propia empatía hacia los demás. En segundo lugar, es de interés si la distorsión moral se encuentra más relacionada con las agresiones instrumentales o en frío,
en comparación con las agresiones emocionales y reactivas. Las primeras requieren cierta elaboración cognitiva, de lo que cabría esperar un nexo más estrecho con el conjunto de las distorsiones de orden sociomoral que constituyen las distorsiones morales. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharlo. No olvides dejar tus preguntas, inquietudes y retroalimentaciones frente a la temática. Recuerda activar la campanilla para recibir notificaciones cuando creemos nuevos contenidos. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Please melt away.